La Galería de Arte Lima del Museo Metropolitano de Lima presenta la exposición Mujeres del Mañana, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión que valore y atesore el futuro de las niñas de nuestro país. Esto es posible a través de las imágenes de 25 mujeres peruanas emblemáticas que han vivido una historia de lucha y persistencia desde la infancia. Queremos que las niñas que vengan puedan ver todos estos ejemplos de logros, no tanto en deporte, historia, arqueología, música, en tecnología también, y se inspiren y sepan que sus sueños no deben verse detenidos solo por los estereotipos de género. Y a los niños les queremos dar el mensaje de que ya es normal que todos nos desempeñemos en lo que nosotros querramos de nuestras carreras o aspiraciones. La generala Elizabeth Nostroza, la actriz Wendy Ramos y la ajedrecista Daisy Cori son algunas de las 25 mujeres fotografiadas por Morphy Jiménez. Sus retratos actuales contrastan con sus fotos de infancia, que están acompañadas por cartas escritas por ellas mismas a las niñas que fueron. Bueno, la Municipalidad de Lima recibió la propuesta curatorial de parte del Grupo de Comercio en coordinación con la Fundación Telefónica también, y sabemos que el artista Morphy ha estado dentro o ha participado activamente en la exposición, ¿no? Estas 25 mujeres emblemáticas son un claro ejemplo de cómo afrontar la vida a pesar de las adversidades. Con cámara de Fernanda Farfán, informó Alejandra Barbosa para el CIL TV. Muy bien, chicos, entonces ahí teníamos esta nota acerca de la exposición fotográfica Mujeres del Mañana. No sé si de las imágenes que pudieron ver recuerdan algún personaje o algunos personajes en particular. Algunos nombres que recuerden de lo que acabamos de ver. ¿Ninguno? Wendy Ramos, ¿no? Por ejemplo. Ok, listo, gracias. Bueno, estaban Wendy Ramos, la ajedrecista Daisy Cori, había una generala también de la policía, entre otras, ¿no? Actrices, periodistas, científicas, cantantes, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el guión que le corresponde a esta nota que acabamos de ver, ¿no? El guión televisivo. Entonces, bueno, este es más o menos lo que sería el ejemplo del guión televisivo, ¿no? Es un cuadro con dos columnas, una de audio y otra de video. En la columna de audio figuran las locuciones, ¿no? O la voz en off que pudieron escuchar a lo largo de la nota, ¿no? La locución 1, intercalada con las declaraciones de la entrevistada, que en este caso solamente era una persona, María Claudia Padilla, ¿no? Claro, están intercaladas las locuciones o voz en off con las declaraciones de la entrevistada, que como les digo, en este caso era una sola persona, María Claudia Padilla. Está seguido por el stand-up, ¿no? Que como vieron se apareció al final de la nota, ¿no? En este caso la reportera decidió ponerlo hacia el final. Y bueno, también ustedes dirán, o sea, tiene una columna de audio y de video, pero en la de video no se ve nada. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, escribo algo en video, como que se desconfigura, ¿no? Se va hacia el final. Y para que quede al mismo nivel, lo que he estado haciendo, bueno, lo que normalmente hacemos con los guiones, es sombrear una parte del texto y en comentarios poner, por ejemplo, a qué imagen se refiere, ¿no? Por ejemplo, el Museo Metropolitano de Lima, que aparece en la columna de audio, a este museo le corresponde la imagen número 2587 4K, ¿no? Que eso lo tenemos en una carpeta aparte de donde están las imágenes subidas, ¿no?
igual con, por ejemplo, ¿no? Wendy Ramos. A Wendy Ramos le corresponde el clip 09687L. Y así sucesivamente con otros casos, ¿no? Pero, o sea, no es que no haya columna de video, sino que lo estamos, por así decirlo, jalando hacia afuera con una columna con un comentario, ¿no? Uno o varios comentarios que le corresponden a los textos que aparecen en la columna de audio, ¿no? Entonces, bueno, el guión, ¿no? Aparte de tener, como les decía, locuciones intercaladas con las declaraciones o bytes de los entrevistados, también tiene un stand-up que puede estar al inicio o al final, y también va acompañado de ciertos elementos, ¿no? El título, ¿no? El título de la exposición, que puede ser Mujeres del Mañana o exposición, normalmente es una palabra clave. El titular, que digamos que vendría a ser el resumen de lo que trata la nota. 25 peruanas exitosas son parte de la exposición fotográfica Mujeres del Mañana, que se presenta en el Museo Metropolitano de Lima hasta el 10 de noviembre. ¿No? Entonces digamos que eso es lo esencial de la nota. Y lo esencial siempre se plasma en el titular. Y bueno, posteriormente aparece el gorro prompter en el guión, aparece al final, pero en la nota, si lo recuerdan bien, aparece al inicio, ¿verdad? O sea, antes de mostrar la nota en sí, son las palabras que da la conductora o el conductor frente a cámara leyendo el prompter, ¿no? En este caso, siempre tiene que ser distinto a la forma en la que aparece, en la que empieza el primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, el primer párrafo o locución dice: la Galería de Arte Lima del Museo Metropolitano de Lima presenta la exposición Mujeres del Mañana, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión que valore y atesore el futuro de las niñas de nuestro país. Esto es posible a través de las imágenes de 25 mujeres peruanas emblemáticas que han vivido una historia de lucha y persistencia desde la infancia. Entonces, claro, esto tiene que ser distinto a la forma en la cual es presentada la noticia, ¿no? Dice: Sonelito Esta, Daisy Cori y Wendy Ramos son 3 peruanas que han logrado sus metas personales y profesionales a base de esfuerzo y sacrificio. Ellas, junto a otras 22 mujeres, son parte de una exposición fotográfica que llama la reflexión sobre el futuro de las niñas en nuestro país, ¿no? Entonces, como les decía, eso es lo que dice la conductora al inicio antes de dar pase a la nota. Y otros elementos del guión son los créditos, ¿no? Los créditos, el primer crédito siempre es el crédito de contexto, ¿no? El que nos sitúa en el tema de la nota. En este caso es hasta el 10 de noviembre, el MET, o sea, las iniciales del Museo Metropolitano de Lima, presenta la exposición Mujeres del Mañana. Luego aparece el nombre de la persona entrevistada o que declara, y luego también aparecen los nombres de la camarógrafa y la reportera que estuvieron a cargo de esta nota, ¿no? Entonces, bueno, esa básicamente es la estructura de un guión. Entonces, ya que hemos visto este guión, ahora sí vamos a pasar a las diapositivas. Bueno, como les comentaba, ¿no? El guión televisivo. ¿Cómo se elabora el guión? La nota normalmente debe durar entre 2 minutos y medio a 3 máximo, ¿no? Si excede este tiempo, probablemente ya estemos ante un reportaje, ¿no? Que es un texto más amplio, ¿no? Una nota más elaborada. Bueno, el relato se construye con imagen, texto, sonido y palabra o declaraciones y música, ¿no? Todos estos elementos integran un guión, o bueno, una nota, ¿no? Por ser la televisión un medio visual, ¿no? Donde predomina lo visual, el texto y la imagen deben complementarse, ¿no? Por eso les decía que, por ejemplo, si yo presento a Wendy Ramos en el guión, debo tener una indicación, ¿no? O un comentario en Word donde se especifique a qué imagen de todas las que he grabado le corresponde a la actriz Wendy Ramos. Bueno, para plantear un relato coherente, el reportero primero debe revisar las imágenes grabadas, de modo que el resultado final sea la suma de las informaciones emanadas del texto, la imagen y el sonido, ¿no? Obviamente, claro, en la presencialidad nosotros íbamos a grabar
¿no? Bueno, el equipo de reportero, camarógrafo, iban a grabar. Y luego, claro, esas imágenes son revisadas por el reportero y a partir de esas imágenes se trabaja el guión, ¿no? El guión televisivo, para ver qué es lo que se tiene, con qué declaraciones se cuentan. Para hacer guiones también hay que tener capacidad de síntesis, ¿no? Es decir, que en un tiempo breve se deben situar los hechos, los escenarios y los protagonistas de un modo visualmente atractivo, ¿no? Puede ser que nosotros hagamos una entrevista de 20 minutos, ¿no? Pero definitivamente esos 20 minutos no van a aparecer en el guión, sino solamente ciertos extractos, ¿no? Las tomas de apoyo, que como ya lo he comentado antes, significa que hay que indicar en los clips, o sea, en los textos les corresponden ciertos clips, ¿no? Por ejemplo, a una persona le corresponde el clip número 257GL, por ejemplo, ¿no? Donde aparece su imagen. También hay que pasar un proceso de filtro y selección de texto e imagen hasta quedarse exclusivamente con los elementos que respondan a lo que deseamos contar y que será entendido por el público objetivo, ¿no? Que en este caso es la comunidad universitaria. Y también, por otro lado, descartar datos superfluos y emplear exclusivamente lo imprescindible, ¿no? Entonces, como les digo, hay que tener capacidad de síntesis y saber diferenciar qué es lo que es útil de lo que no es realmente prescindible, ¿no? Ahora, hay ciertos términos básicos que en la presencialidad manejamos, ¿no? De todas maneras, me parece importante que lo conozcamos, porque bueno, es probable que el próximo año ya las clases se reanuden presencialmente, entonces es bastante útil conocer todos estos términos, ¿no? Por un lado tenemos el NAS3, ¿no? Que es la carpeta compartida de USIL TV y que puede ser revisada por camarógrafos, reporteros y editores, ¿no? En esta carpeta se ingestan o suben todas las imágenes de una comisión, ¿no? Ya sean entrevistas o tomas de apoyo. Se ingresa con un usuario y una contraseña de USIL TV y a su vez esta carpeta incluye diversas subcarpetas que contienen los clips numerados, ¿no? Por ejemplo, si yo estamos octubre, ¿verdad? Si yo en septiembre he ido a 20 comisiones, entonces obviamente tengo que entrar al NAS3, mes de septiembre, identificar cuál de las comisiones a las que he ido es la que voy a trabajar, ¿no? Entonces ahí en esa subcarpeta ya están grabados todas las imágenes y los clips numerados. Algo más o menos como esto, ¿no? O sea, el clip es el número del archivo donde está almacenada una entrevista o determinada toma de apoyo, ¿no? O sea, dentro de la carpeta vamos a ver diversos clips, ¿no? Que en este caso, claro, yo lo he hecho como si fueran fotos de cámara, pero porque no tengo a la mano el NAS en este momento. Pero es para que se den una idea, ¿no? Bueno, el Adobe Premiere es el programa de edición que usamos en USIL TV, ¿no? En este se visualizan las imágenes grabadas en el NAS3, ¿no? O sea, del NAS3 yo importo las imágenes para poderlas ver en Premiere. Bueno, las locuciones son las que hemos visto en el guión, ¿no? Con respecto a la exposición fotográfica de Mujeres del Mañana, ¿no? En este caso eran 2 locuciones nada más. Y que bueno, que para el caso de la exposición en realidad terminaron siendo suficientes, ¿no? Ahora, el soundbite o byte, ¿no? Es un extracto de las declaraciones o testimonios de la persona entrevistada, ¿no? Y siempre van de un determinado tiempo a otro, ¿no? Tenemos el timing y el time out, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a María Claudia Padilla Cabellos, a quien le corresponde el clip 01482B, y lo que ella va a declarar está entre el tiempo 1:39:53:12, que sería el timing, y el time out sería 01:40:37:27, ¿no?
Cuando nosotros hacemos entrevistas por Zoom, la figura más o menos se repite, ¿no? O sea, igual, se graba por Zoom y la grabación, o sea, se revisa, ¿no? De inicio a fin para ver qué es lo que se va a usar, qué es lo que no. Y se plasman ahí, se registran los tiempos de inicio y fin de cada declaración. ¿No? En este caso, María Claudia Padilla decía, ¿no? Queremos que las niñas que vengan puedan ver todos esos ejemplos de logros, tanto en deporte, historia, arqueología, música, en tecnología, y se inspiren y sepan que sus sueños no deben verse detenidos solo por los estereotipos de género, ¿no? Etc. Ahora, con respecto a la elaboración del guión, es importante usar un vocabulario claro y comprensible, ¿no? Hay que evitar las reiteraciones, redundancias, perífrasis y obviedades que solo contribuyen a dilatar el relato. Por ejemplo, si yo digo lapso de tiempo, ¿por qué está mal decir lapso de tiempo? Porque un lapso ya involucra tiempo. Exacto, ¿no? Lapso ya implica un tiempo, entonces es innecesario volver a poner, o sea, es innecesario poner tiempo, ¿no? Basta con decir lapso. Y, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no? Ahí es subrayado en verde, o sea, no es necesario que leamos todo el texto, simplemente concentrémonos en lo resaltado en verde. Dice, por ejemplo, procedió a la lectura y procedió después al descubrimiento de la plata. Entonces, en estos casos estamos ante dos perífrasis, ¿no? Quiere decir un conjunto de palabras que dan a entender una sola idea, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, reducir a una sola palabra la frase procedió a la lectura, ¿cómo sería? ¿Qué palabra usaría? Declamó. Ya, y con el verbo leer, si digo procedió a la lectura y quiero decir esto en una sola palabra, ¿qué Sería leyó. leyó? Exacto, ¿no? Y lo mismo con la última frase, ¿no? Procedió después al descubrimiento de la plata. ¿Cómo lo dirían, no? ¿Cómo lo dirían? Descubrió. Exacto, descubrió la plata, ¿no? En realidad no hay necesidad de usar tantas palabras cuando existen palabras precisas para decir lo que queremos comunicar, ¿no? Que es lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? De las características de la redacción periodística, ¿no? Precisión, brevedad, concisión, etc. ¿No? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, ¿no? Es importante evitar contar todo acerca de una noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque un exceso de datos y una sucesión de frases y párrafos sumamente largos, lo único que van a lograr es que la información resulte poco comprensible, ¿no? Entonces, justo he seleccionado aquí una locución de un guión que preparó un alumno hace algún tiempo, ¿no? Sobre un festival de teatro callejero, ¿no? Entonces, a ver, quisiera algún voluntario que pueda leer este párrafo. Carla, por favor. Después de haber sembrado la semilla de la cultura en el barrio de La Balanza en Comas y con el fin de descentralizarse y desarrollar la idea de seguir incentivando la cultura en la población, Jorge Rodríguez, organizador y gestor del Festival del Teatro Callejero más grande del país, celebró en La Molina, conjuntamente con la Asociación 10 Talentos del actor Bruno Dar, los 16 años de la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA. Ok, Carla, gracias. Carla, dime, ¿qué te pareció este texto? ¿Cómo lo ves? Siento que no había mucha puntuación. Exacto, ¿no? Le falta puntuación, porque Ujú. tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 líneas en la que solamente hay una oración, entonces en realidad es demasiada información para un solo párrafo, ¿no? Que en realidad también estamos hablando de lead periodístico, ¿no? Porque ese es el primer párrafo de un guión. Entonces, si nosotros, por otro lado, queremos identificar al sujeto
a la persona que realiza la acción en este texto, ¿quién sería? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, En ¿verdad? esa línea. Exacto, entonces tendríamos que enfocarnos en esta persona y sin embargo es recién en la tercera línea de todo el texto que aparece Jorge Rodríguez, ¿no? Entonces ahí estamos ante un error bueno, una redacción que se tiene que necesariamente mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero centrarme en lo principal de todo esto que acabo de ver, de leer, entonces vamos a tener que Jorge Rodríguez, organizador y gestor del Festival de Teatro Callejero más grande del país, celebró en La Molina los 16 años de la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITEC, ¿no? Y lo anterior, de repente lo puedo decir más adelante, ¿no? O en todo caso, algo más resumido para que el sujeto no quede tan relegado en el texto, ¿no? Y bueno, lo de conjuntamente con la Asociación 10 Talentos del actor Bruno Da, también podría reservarse para un futuro párrafo o locución, ¿no? O sea, de repente locución 2 o 3, ¿no? Es cuestión de ordenarse y ver más o menos cómo puede terminar este guión, ¿no? Bueno, por otro lado, el guión debe tener información adaptada al medio y ser comprensible para el espectador, ¿no? ¿Por qué? Porque los reporteros deben ser capaces de interpretar y traducir las noticias a un lenguaje correcto y comprensible para un público variado, ¿no? Hay que evitar, en la medida de lo posible, copiar el lenguaje y las expresiones de determinados colectivos, sobre todo que usen lenguaje técnico, ¿no? Pero sin abusar del lenguaje neutro, ¿no? Tampoco es cuestión de emplear palabras largas, complicadas y vacías, ¿no? Por ejemplo, si estamos realizando una nota sobre cáncer infantil, por ejemplo, ¿no? O sobre una operación de repente que le devolvió la vida a un niño, ¿no? Podría ser que hablamos con un médico y esta persona nos va a hablar con un lenguaje muy técnico, pero nosotros tenemos que pedirle, ¿no? Que sea lo más claro posible usando un lenguaje bastante general para poder nosotros interpretarlo y plasmarlo en una nota que va a ser posteriormente comprendida por un público variado, ¿no? Ahora, con respecto a la duración de los testimonios o los bytes, ¿no? Las declaraciones, siempre hay que evitar que acaben en alto, ¿no? O sea, muchas veces se les pide a los reporteros de que sus bytes no sean muy largos, o sea, las declaraciones de los entrevistados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ajustar el fragmento a una duración determinada, el mensaje del entrevistado termina siendo, puede resultar incompleto, ¿no? O ser como que se corta la mitad de algo cuando en realidad necesitamos una idea concreta, ¿no? Una idea completa, ¿no? Como dice aquí, una idea con principio y final que resulte audiovisualmente aceptable. Ahora, hay diferentes tipos de guión, ya lo vamos a ver más adelante, pero por el momento nos estamos enfocando en el que les he presentado sobre la exposición fotográfica. Bueno, otros términos también que ya hemos visto en el guión al inicio de la sesión son el título, titular y gorro prompter, ¿no? Eso también siempre debe acompañar al guión, ¿no? En el caso del título siempre es una palabra clave que complementa la información del titular. Y bueno, el titular es la información básica de la noticia, ¿no? Digamos que es una oración en la cual se resume toda la nota, ¿no? Y el gorro prompter, que es lo que leen los conductores antes de dar pase a la nota, es una introducción en la cual se presenta el texto sin ahondar en detalles, pero contextualizándolo o destacando la importancia de este, ¿no? Y siempre es más extenso que el titular. Eso sí, definitivamente es más extenso. Entonces, no sé si recuerdan que hace más o menos tres
3 semanas por ahí les mostré una nota sobre, no, era un reportaje sobre parálisis cerebral, ¿no? Entonces, para recordar un poco, por ejemplo, el título, o sea, una palabra clave podría ser responsabilidad social. El titular era: familiares a cargo de niños y adultos con parálisis cerebral conversaron con UCIL TV sobre la lucha diaria que padecen ante la falta de políticas públicas que protejan a este sector de la población, ¿no? Eso en cuanto al titular, que vendría a ser el resumen de todo el reportaje, ¿no? Y el gorro prompter definitivamente tenía que ser un texto que empiece de manera distinta a la nota, ¿no? Para que no parezca una repetición. Entonces, en este caso, lo que se escribió fue lo siguiente, ¿no? La parálisis cerebral es una discapacidad muy compleja que afecta de manera diferente a cada persona que la padece y que requiere una atención especializada. Lamentablemente, en el Perú aún no existen políticas públicas que beneficien a este sector de la población y sus familiares. Bueno, entonces teníamos eso con respecto a lo que es el guión, pero ahora vamos a ver, nuevamente vamos a ver la nota de Mujeres del Mañana, porque quiero que, a ver, quiero que se enfoquen en el lead, que justamente fue el último trabajo que les dejé, ¿no? El lead periodístico, identificar las preguntas básicas que son respondidas en el primer párrafo de la noticia, ¿no? En este caso sería la primera locución, ¿no? Entonces, a ver, yo he sombreado de diferentes colores la locución, ¿no? Entonces, a ver, si nos enfocamos en lo que está resaltado en verde, dice: la Galería de Arte Lima del Museo Metropolitano de... Mejor leemos todo nuevamente para que lo recuerden. Dice: la Galería de Arte Lima del Museo Metropolitano de Lima presenta la exposición Mujeres del Mañana, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión que valore y atesore el futuro de las niñas de nuestro país. Esto es posible a través de las imágenes de 25 mujeres peruanas emblemáticas que han vivido una historia de lucha y persistencia desde la infancia. Entonces, si nos enfocamos en lo que está resaltado en verde, ¿a qué pregunta de Lee responde esto? ¿Alguna idea? ¿El dónde? ¿Dónde? Ya. El Museo Metropolitano podría ser el dónde, ¿verdad? ¿Y el qué? Claro, en general todo lo que está resaltado en verde es el qué, y dentro de ese qué puede estar el dónde, que es el Museo Metropolitano de Lima, ¿no? Pero de momento lo resaltado en verde es el qué. Si vemos lo que está resaltado en fucsia, ¿qué pregunta es respondida aquí? De las 6 preguntas básicas del periodismo, ¿no? El qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Lo que está en fucsia, ¿a qué pregunta responde? ¿Al cómo? ¿Quién? 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 Al quién, exacto, al quién. Y si nos enfocamos en lo que está en amarillo, ¿Por qué? ya. ¿Otra idea? ¿Alguna otra idea? Claro, o sea, puede ser el porqué, ¿verdad? Cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión que valore y atesore el futuro de las niñas de nuestro país. Muy bien, entonces, si son 6 preguntas básicas, normalmente en este caso solamente vemos que se ha respondido 3, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente en todos los leads, ¿no? En todos los primeros párrafos de una noticia se responde absolutamente todas las preguntas. Quizás en algunos sí, pero por lo general no necesariamente todos. Entonces, a ver, si seguimos leyendo, vamos a ver que esta declaración de la entrevistada es una ampliación del porqué, ¿no? Claro, es una ampliación del porqué. Dice: queremos que las niñas que vengan puedan ver todos estos ejemplos de logros y sepan que sus sueños no deben verse detenidos solo por los estereotipos de género, ¿no? Entonces, es una ampliación de
el por qué. En el caso de la locución 2, vamos a ver que está en fucsia también resaltado lo que correspondería al quién, ¿no? Entonces, digamos que es una ampliación del quién, ¿no? La generala Elizabeth Inostroza, la actriz Wendy Ramos y la ajedrecista Daisy Corey son algunas de las 25 mujeres. Lo que he resaltado en verde vendría a ser una ampliación del qué, ¿no? Que es la exposición en sí misma, ¿no? Dice, sus retratos actuales contrastan con sus fotos de infancia, que están acompañadas por cartas escritas por ellas mismas a las niñas que fueron, ¿no? Entonces ahí estamos ante una ampliación del, por un lado, una ampliación del quién y del qué. Y bueno, después tenemos, yo he resaltado en plomo y en celeste, información que no necesariamente responde a las preguntas básicas de periodismo, pero que me pareció válido mencionarlo, ¿no? Porque, claro, o sea, detrás de toda exposición fotográfica hay un fotógrafo, ¿no? Entonces necesariamente hay que mencionar a esta persona, ¿no? En este caso se trata de Morphy Jiménez, entonces lo resalté en plomo, y líneas abajo en la declaración de la entrevistada también vuelve a aparecer él, ¿no? Y en celeste también resalté información extra, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos un guión, ¿no? En el cual, en el primer párrafo, en la primera locución, le corresponde al lead periodístico, ¿no? Entonces, básicamente era por eso que quería mostrárselo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver otra nota. Vamos a ver una nota sobre el programa de intercambio de Disney. Esta es una nota que se realizó hace algún tiempo sobre la despedida de alumnos que iban a trabajar y a estudiar a Disney. Trabajar en Disney y, al mismo tiempo, estudiar en San Ignacio University es posible gracias a un programa de intercambio académico auspiciado por el Vicerrectorado Internacional UCIL. Julio a enero del próximo año, 33 alumnos de la UCIL vivirán la experiencia de trabajar en las instalaciones de Walt Disney World y a la vez estudiar en San Ignacio University gracias al Disney Academic Exchange Program 2018. Para reconocer el logro de esta segunda promoción de estudiantes, nuestra universidad organizó una ceremonia de despedida. El programa consiste en viajar a Estados Unidos por un periodo de tiempo de 6 meses. 2 semanas los alumnos van a San Ignacio University, conocen las instalaciones y llevan clases de negocios y también de marketing, totalmente en inglés, dictadas por profesores de allá de Estados Unidos. Posteriormente viajan desde Miami hasta Orlando para empezar a trabajar en Disney y llevan clases de manera virtual y presencial mientras trabajan para Walt Disney World en Orlando. Para poder acceder a este programa, los estudiantes pasan por un exigente proceso de selección, que incluye evaluaciones académicas, exámenes de inglés, pruebas psicológicas y entrevistas personales. Recomendamos mucho, eso sí, practicar el nivel de inglés, que tiene que ser por lo menos intermedio alto, ¿ya? Y también tener pues una actitud positiva, una actitud flexible, una actitud que le guste interactuar con personas de diferentes partes del mundo, un contexto internacional como es el contexto de Disney, ¿no? Alumnos de diferentes carreras compartieron sus expectativas respecto a la experiencia y conocimientos que van a ganar con este viaje. Pues estudiar Business Management, Negotiation, Marketing Management. También vamos a estudiar Practicum de Disney y Negotiation y otro curso de Disney más. En Disney voy a hacer 3 meses Attractions, que es la parte donde están los juegos, la bienvenida al guest y todas esas cosas. Y los 3 últimos meses van a ser Food and Beverage. Cada vez que me dan los resultados yo me sentía emocionada. Y ahora ya estamos a una semana del viaje
y estoy esperando todo lo mejor, la verdad. Es una experiencia inolvidable, estoy segura de eso. Gracias al programa Disney Academic Exchange Program, alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola podrán estudiar allá y trabajar al mismo tiempo. Con cámara de Carlos Jugador, informó Romina Romero para UCI TV. Bien, entonces teníamos esta nota sobre la despedida de alumnos de Disney y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, les voy a compartir la nota que corresponde a esta nota. Claro, la nota, el guión, ¿no? Que corresponde al video que acabamos de ver. Entonces, nuevamente, como les decía, ¿no? La primera locución corresponde al primer párrafo en el cual normalmente se presenta el lead, ¿no? El lead periodístico, lo más importante, lo más resaltante de la información, ¿no? Entonces, a ver, tenemos, dice, locución 1, de julio a enero del próximo año, 33 alumnos de la UCI vivirán la experiencia de trabajar en las instalaciones de Walt Disney World y a la vez estudiar en San Ignacio University gracias al Disney Academic Exchange Program 2018. Para conocer el logro de esta segunda promoción de estudiantes, nuestra universidad organizó una ceremonia de despedida. ¿No? Entonces, a ver, algún voluntario que me diga cuál vendría a ser el qué en esta primera locución. Vivirán la experiencia de trabajar en las instalaciones de Walt Disney World. Ya. Vivirán la experiencia de trabajar en las instalaciones de Walt Disney World y a la vez en San Ignacio University, lo completaríamos, ¿no? Claro. Pero ahí faltaría la persona, ¿no? El sujeto, la persona que realiza la acción o que realizará la acción. 10 alumnos de UCI. Claro, en ese caso tendríamos el quién, ¿verdad? Por un lado tenemos el qué, ¿no? Bueno, el qué en general vendría a ser todo lo que está resaltado, perdón, subrayado, y dentro de ese qué está el quién, ¿no? Que son 33 alumnos de la UCI. Ahora, esto que voy a resaltar de Celeste, ¿a qué pregunta correspondería? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al cuándo, ¿verdad? Y lo que voy a resaltar en fucsia, o que estoy sombreando ahora, ¿a qué pregunta respondería? ¿Cómo? ¿El cómo? Exacto, al cómo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos, a ver, ¿cuántas preguntas han sido respondidas? 1, 2, 3, 4. 4 preguntas de 6, ¿no? Respondidas en este lead periodístico, ¿no? La oración que sigue simplemente es una conexión, ¿no? Es una conexión para presentar lo que sigue a continuación. Dice, para reconocer el logro de esta segunda promoción de estudiantes, nuestra universidad organizó una ceremonia de despedida, ¿no? Pero acá la nota en sí no es tanto la ceremonia de despedida, sino el hecho de que 33 alumnos de la UCI van a viajar a Walt Disney World a estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, a ver, si nos enfocamos en las declaraciones de José María Delgado, dice, el programa consiste en viajar a Estados Unidos por un periodo de 6 meses, se van 2 semanas a San Ignacio University, conocen las instalaciones y llevan clases de negocios y también de marketing totalmente en inglés dictadas por profesores de Estados Unidos. Posteriormente viajan desde Miami hasta Orlando para trabajar en Disney y llevan clases de manera virtual y presencial mientras trabajan, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una ampliación del qué. ¿Por qué es una ampliación del qué? Porque se está enfocando en el programa en sí, ¿no? O sea, en qué va a consistir todo este itinerario de los alumnos en el extranjero, ¿no? Entonces, digamos que es una ampliación del qué y también eso significa de que cada locución va interconectada con las declaraciones de los entrevistados, ¿no? Ahora, en la locución 2, ¿no? Ya es información secundaria que no está relacionada necesariamente
con el LEED, ¿no? No está relacionada con el LEED, pero sí es importante, por ejemplo, para alumnos como ustedes, que más adelante también podrían querer acceder a este tipo de programas, ¿no? Dice, para poder acceder a este programa, los estudiantes pasan por un exigente proceso de selección que incluye evaluaciones académicas, exámenes de inglés, pruebas psicológicas y entrevistas personales, ¿no? Entonces, y ahí José María Delgado dice, sí, les recomendamos practicar mucho su inglés, tiene que ser intermedio alto, deben tener actitud positiva, flexible, les debe gustar la interacción con personas de diferentes partes del mundo, etc. Entonces, esto no lo voy a resaltar porque no está viendo ninguna ampliación de ninguna de las preguntas del LIC. Sin embargo, en la locución 3, ahí sí dice, ¿no? Alumnos de diferentes carreras, entonces nuevamente vuelvo a los alumnos que estaba resaltado en amarillo, ¿no? Lo cual es importante también porque, claro, ya como información extra, ¿no? Bueno, al menos en este caso se decidió ponerla como locución 3, ¿no? Pero bueno, ahí los alumnos comparten sus experiencias, ¿no? En el caso de Valeria García, con sus experiencias de qué tan emocionada se sentía al ir recibiendo los resultados. Yolanda Zanetti habla acerca de lo que va a hacer en Disney, ¿no? En qué va a trabajar. Y César Treyes habla acerca de los cursos que va a estudiar, ¿no? Al igual que en el guión anterior, también se termina con un stand-up, ¿no? Claro, el stand-up, ¿no? Y como pueden ver, para la persona entrevistada le corresponde un clic y tiene un timing y un time out, ¿no? O sea, un tiempo de inicio y un tiempo de fin su declaración. Lo más probable es que con esta persona se haya conversado mucho más tiempo de lo que aparece aquí, pero precisamente ahí viene el detalle de la capacidad de síntesis y la facilidad que deben tener para discernir entre información que es útil de la cual no lo es, ¿no? Y bueno, ya finalmente, ¿no? Entonces acá tenemos título, ¿no? Que en este caso puede ser internacional, simplemente, una palabra clave. El titular, gracias al programa Disney Academic Exchange, 33 alumnos de los UC viajarán a Disney a estudiar y trabajar durante el ciclo 2018-2, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos que un resumen acerca de lo que trata la nota. Y el gorro prompter, como les dije, es lo que lee el conductor o la conductora antes de dar pase a la nota, y siempre tiene que ser distinto, ¿no? En este caso se decidió escribir, trabajar en Disney y al mismo tiempo estudiar en San Ignacio University, y es posible gracias a un programa de intercambio académico auspiciado por el Vicerrectorado Internacional de la UCI. Y bueno, finalmente termina con crédito de los entrevistas, perdón, el primer crédito siempre es de contexto, ¿no? Ceremonia de despedida a alumnos de Disney. Luego vienen los nombres de los entrevistados con sus cargos o la carrera que estudian. Y bueno, finalmente el nombre de la reportera y el camarógrafo, ¿no? Ya más adelante cuando la nota esté lista, el editor, o mejor dicho, cuando la nota es enviada a edición, también el editor coloca su nombre, ¿no? O sea, ahí aparecería editor, no sé, Juan Pérez, por ejemplo. Y así, chicos, entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería explicarles ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, Franco, ¿tienes alguna consulta? Buenas tardes, profesora. Una consulta. Hola. Cuando van, por ejemplo, en tiempos, ¿no? Que se ha podido hacer en un sitio presencial, graban videos y toman fotos y todo lo guardan o siempre revisan y el contenido, como quien dice, lo mejor nomás queda. No, en realidad todo se guarda, todo se sube a esa carpeta compartida que se llama NAS3, ¿no? Todavía está vigente, ¿no? Entonces vamos guardándolo todo ahí. Por ejemplo, si se fue a hacer una nota para un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces se entra a la carpeta Museos de Lima
se pone el nombre del museo y ahí se ingesta y se sube todo lo que se grabó, absolutamente todo. Ya posteriormente, cuando se hacen las notas, se crean otras carpetas en las cuales se guarda esta información que ya ha sido editada, ¿no? Pero normalmente se guarda absolutamente todo lo que grabamos. Ya, perfecto, gracias. De nada.